Los antiguos griegos y romanos tenían un mito sobre alguien demasiado obsesionado con su propia imagen. En una narración, un chico de nombre Narciso, un chico apuesto que errante por el mundo, busca a alguien a quien amar. Tras rechazar a una ninfa llamada Eco, vislumbró su propia imagen reflejada en un río y se enamoró de ella. Sin poder apartarse de su imagen, Narciso se ahogó. Una flor marcó el lugar donde murió. El mito capta la esencia del narcisismo, una autocomplacencia excesiva y a veces perjudicial. Es un conjunto de rasgos clasificados y estudiados por los psicólogos. La definición psicológica de narcisismo es una imagen de sí mismo inflada. En cierta manera, los narcisistas creen que tienen mejor aspecto, que son más inteligentes y más importantes que otras personas y que merecen un trato especial. Los psicólogos reconocen dos formas de narcisismo como rasgo de personalidad, el narcisismo grandioso y el vulnerable, o también llamado oculto. También hay un trastorno narcisista de la personalidad, es una forma más extrema. El narcisismo grandioso es el más familiar o el más clásico y se caracteriza por la extroversión, el dominio y la búsqueda de atención. Los narcisistas grandiosos buscan atención y poder, a veces como políticos, famosos o líderes culturales. Claro, no todos los que buscan estas posiciones de poder son narcisistas. Muchos lo hacen por razones muy positivas, como alcanzar el pleno potencial o ayudar a mejorar la vida de las personas. Pero las personas narcisistas buscan el poder por el estatus y la atención que conllevan, mientras que los narcisistas vulnerables pueden ser tranquilos y reservados, tienen un fuerte sentido de inferioridad, se ven amenazados o menospreciados fácilmente. En cualquier caso, el lado oscuro del narcisismo aparece en el largo plazo. Los narcisistas suelen actuar de forma egoísta, por lo que los líderes narcisistas pueden tomar decisiones arriesgadas o poco éticas, y las parejas narcisistas pueden ser deshonestas o infieles, pueden volverse resentidos y agresivos. Es como una enfermedad en la que los enfermos se sienten muy bien, pero sufre la gente que está a su alrededor. Llevado al extremo, este comportamiento se clasifica como trastorno psicológico o llamado trastorno narcisista de la personalidad. Afecta del 1 a 2% de la población, también es un diagnóstico reservado a los adultos. Los jóvenes, especialmente los niños, pueden ser muy egocéntricos, pero esto podría ser una parte normal del desarrollo. La Asociación Estadounidense de Psiquiatría describe varios rasgos asociados con el trastorno de la personalidad narcisista, incluye una vista grandiosa de sí mismo, problemas con la empatía y necesidad de admiración o de atención. Lo que hace de estos rasgos un verdadero trastorno de personalidad es que toman el control de la persona y le causan problemas significativos. Imagina que en vez de cuidar de tu pareja o de tus hijos, los usaras como fuente de atención o admiración, o imagina que en vez de buscar retroalimentación constructiva sobre tu rendimiento, le dijeras a quienes intentan ayudarte que están equivocados y proyectara en ellos todo su vacío y malestar emocional. ¿Cuál es la causa del narcisismo? Los estudios en gemelos muestran un fuerte componente genético, a pesar de que no sabemos qué genes están implicados, pero el entorno también cuenta. Los padres que ponen a sus hijos en un pedestal pueden fomentar el narcisismo grandioso, y los padres fríos y controladores pueden contribuir al narcisismo vulnerable. La autorreflexión es difícil desde un ángulo poco favorecedor. Si te gusta el video, dale un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Gracias y hasta el siguiente video.